Buenas, mi nombre es Lilia. Hoy le vengo a hablar sobre Platón y su aporte a la pedagogía y la educación. Platón, su nombre verdadero fue Aristócles, nacido en Atenas o Egina en el año 420 a.C., en el seno de una familia aristocrática ateniense, filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles, pensador que contribuyó como pocos a la configuración de la cultura. En 387 fundó la Academia, instituto que continuaría su marcha a lo largo de más de 900 años. Numerosos filósofos se formaron en esta academia, incluyendo el mismo Aristóteles. Obras filosóficas. Platón elige el diálogo como forma de expresión de su pensamiento, quizás como tributo a su maestro Sócrates, a quien por lo demás convierte en interlocutor de prácticamente todos ellos, o quizá por el influjo de su época. Su obra se puede dividir en varios periodos según distintos criterios, siendo una de las clasificaciones más aceptadas cronológicamente. Dentro de las más destacadas están Diálogos de Juventud, de los 28 a los 38 años. Los diálogos de juventud están dominados por los temas de carácter socrático, y en ellos Platón se manifiesta fiel a lo enseñado por Sócrates. Son de esta época los viajes a Megara, Cirene, Egipto e Italia. Los más destacadas son Apología de Sócrates, el conocido retrato socrático del joven Platón; Critón, Sócrates en la cárcel sobre problemas cívicos; Laques, el valor; Lisis, la amistad; Carmides, la templanza; Eutifrón, la piedad; Irón, la poesía como don divino; Protágoras, ¿es enseñable la virtud? Diálogos de transición, de los 38 a los 41 años. En este periodo, Platón vierte en sus diálogos algunas opiniones que no podemos considerar estrictamente socráticas, comenzando a introducir elementos de su propia cosecha, algunos de los cuales apuntan ya hacia la teoría de las ideas. Tiene lugar en la época el primer viaje a Siracusa, Sicilia, a la corte de Dionisio I y la amistad con Dion. El objeto del viaje fracasa, siendo vendido por Dionisio como esclavo a Egina y rescatado por un conciudadano. Las más destacadas son Gorgias, sobre retórica y política; Cratilo, sobre la significación de la palabra; Hipías mayor y menor, sobre la belleza el primero y sobre la verdad del segundo; Eutidemo, sobre la crítica sofista; Menón, ¿es enseñable la virtud? Meneceno, parodias sobre las oraciones fúnebres. 3. Diálogos de madurez, de los 41 a los 56 años. En estas obras encontramos ya el pensamiento de Platón en toda su dimensión. La influencia de Sócrates es mínima y el pensamiento que expresa en los diálogos responde estrictamente al pensamiento de Platón. Su actividad se centra fundamentalmente en la academia en Atenas. Las más destacadas son Fedón, sobre la inmortalidad del alma, el último día de Sócrates en prisión; Banquete, sobre el amor; República, sobre política y otros asuntos metafísicos, gnoseológicos, etc. Fedro, sobre el amor, la belleza y el destino del alma. 4. Diálogos críticos y de vejez, de los 56 a los 80 años. Estas se dividen en dos. La primera va de los 56 a los 63 años. Revisión crítica de la teoría de las ideas y de algunas de sus consecuencias, aunque ello no significa que sean abandonadas. Las más destacadas son Parménides, crítica de la teoría de las ideas; Teetetos, sobre el conocimiento; Sofista, lenguaje, retórica y conocimiento; Político, sobre política y filosofía. La segunda, de los 64 a los 78 años, creciente pesimismo de Platón. Si nos atenemos al contenido de sus últimas obras, que ya en la fase crítica parecían inclinarse hacia el predominio de los elementos místicos religiosos y pitagorizantes de su pensamiento, las más destacadas son Filebo, el placer y el bien; Timeo, cosmología; Critias, descripción de la antigua Atenas, mito Atlántida; Las leyes, la ciudad ideal, revisión pesimista de la República; Carta 7,
En esta carta Platón nos presenta su conocida y breve autobiografía. Pensamientos filosóficos. La buena educación es la que al cuerpo y al alma toda belleza, toda perfección de que son posibles. La educación es el arte de conducir al hombre hacia la verdad, hacia un mundo de ideas. La educación de la sociedad es una función política y social. Educación del individuo. Se basa en que todos los seres humanos tenemos que ser tratados de una manera educativa y que muchas veces el ser educado provoca alguna confusión en el individuo, pero permite tener el conocimiento de que existe otra realidad, se basa en el ser. Esto se entiende como ser como se es. Para Platón, la educación se halla vinculada con la presuposición filosófica de la interrelación total del cosmos y de la operación de la armonía y el equilibrio de la naturaleza. Por otro lado, la educación en la dimensión política habla acerca de que la manera en que el Estado llegue a perfección es sosteniéndolo a la razón y a una ética moral. En busca de la educación, Platón creó la Academia, Tetetos. El Teteto es un diálogo escrito por Platón en su madurez y que corresponde a un grupo de diálogos asociados entre sí. Identificar el saber con una percepción revela una fuente de un ser empírico, en detrimento del conocimiento racional. Como se sabe, para Platón la mejor manera de llegar al conocimiento es mediante la discusión, poniendo a prueba lo que se tiene por verdad. En una indagación de la verdad sale a colación dos elementos fundamentales, el tener y el poseer. Poseer el conocimiento y tener el conocimiento son de naturalezas distintas. Mito de la caverna. Metáfora usada por Platón para expresar la condición humana, donde define al hombre como una dualidad entre alma y cuerpo. La primera se encuentra prisionera en la segunda. La caverna representa la cultura, la cual nos tiene sumergidos en la ignorancia. Solo algunos cuando y atreven a desafiarla e ir más allá de las sombras que le presentan aquella caverna. Pero muchas veces esa ignorancia nos aferra tanto que nos impide ser libres e ir en busca de la razón. Platón propone: no se puede obligar a nadie a aprender, ni podemos abrirle las cabezas para meter los conocimientos en ellas. Solo se puede mostrar el camino para que cada cual piense por sí mismo.